culpabilidad que siente aquel que el Espíritu Santo le está hablando. Y vamos a entender esto un poco más adelante. Viene la culpa de Satanás, y eso es lo que la hermana dijo. ¿Es la culpa un sentimiento que proviene de Satanás? ¿Sí o no? ¿Sí? No necesariamente. No necesariamente, porque el Señor también nos hace sentir culpa para poder arrepentirnos e ir a los pies de Jesús. Por ejemplo, David, cuando pecó, ¿sintió culpa o no? ¿Sintió culpa o no? ¿Cómo sabemos que sintió culpa? ¿Cómo probamos que David sintió culpa? Ok. Ok. Sí, es una respuesta muy buena, pero hay una más buena que esa. La pregunta es, ¿cómo sabemos de verdad que David sintió culpa? Exactamente, porque escribió el Salmo 51. Y si usted lee el Salmo 51, ahí dice claramente, ¿qué es lo que le dice el Señor, al Señor, el rey David? En pecado me concibió mi madre. O sea, le dice una serie de cosas. Obviamente el Espíritu Santo está trabajando en él, ¿sí o no? ¿Está sintiendo culpa o no está sintiendo culpa el rey David en ese momento? Pero hay una culpa que nos lleva al arrepentimiento y hay otra culpa que no se puede llamar culpa, se puede llamar como remordimiento. Y ese no te lleva al arrepentimiento, solo nos hace entender que algo hicimos mal, pero no nos lleva a Jesús. ¿Sí, hermana? ¿O quiere hablar? Oh, pensé que estaba haciendo así, ok. Entonces, Pedro también lloró. ¿Lloró Pedro o no cuando negó al Señor Jesús? ¿Por qué lloró? Porque sentía culpa. Sentía culpa. ¿Cómo no va a sentir si él mismo le había dicho, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y en la última, cuando miró al Señor Jesús, se encontró con los ojos del Señor Jesús mirándolo a él. Y ahí fue donde, pues, salió y se puso a llorar. La culpa no es mala. La culpa nos puede llevar al Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Isaías, y estos versículos yo los compartí en la mañana, pero los vamos a volver a leer hoy. Isaías 6, 1 en adelante. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué cubrían sus rostros? ¿Por qué? Porque están frente a Dios. Ni siquiera ellos, que son seres perfectos, se atreven a mirar al Dios creador. Son serafines y se cubren, ¿qué cosa? Sus rostros, se cubren sus pies y con las únicas 2 alas que quedan están volando delante del Señor. Pero se cubren básicamente todo. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora fíjense bien, ¿qué es lo que ocurre con Isaías acá? ¿Qué es lo que Isaías hace cuando contempla a Dios?
¿Qué es lo que hace Isaías? De a uno nomás. Sí, ok, dijo ay de mí. ¿Qué es lo que está haciendo Isaías? ¿Ah? Bueno, no es temor lo que siente. ¿Qué es lo que está él reconociendo al presentarse en visión delante del Rey de Gloria? ¿Qué reconoce? Que él es un pecador y que Dios es santo, santo, santo. Ahora, si usted sigue este versículo, hay algo que el ángel hace una vez que él reconoce y dice, ay de mí que soy pecador, de labios inmundos, y todo lo que él reconoce, pero viene el ángel, ¿y qué hace el ángel? Oh, entonces, ¿qué significa esto? Que todo aquel que realmente confiesa su pecado, Dios puede hacer un milagro en nuestro corazón. ¿No es eso lo que el versículo enseña, hermanos? Por supuesto que sí. Entonces, él reconoció, él entendió que la culpa y el arrepentimiento y todas esas cosas son necesarios para poder reconocer que somos seres pecadores, manchados de pecado, y que no podemos llegar y presentarnos delante de Dios como si estuviera delante de cualquier persona, hermanos. Que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3. Versículos 1 y 2. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué predicaba Juan? ¿Por qué teníamos que arrepentirnos? ¿Y cuál era el reino de los cielos? Yo le pregunto, ¿estamos cerca de la segunda venida de Cristo? ¿No deberíamos estar predicando también nosotros que todo el mundo debería arrepentirse, incluyendo nosotros adventistas del séptimo día, que porque creemos que sabemos tantas cosas, no necesitamos humillarnos ante Dios, ni necesitamos arrepentirnos porque guardamos el sábado, porque aceptamos la ley y hacemos tantas otras cosas, pero verdaderamente no estamos consagrados a ninguna de esas cosas? Y no sentimos ni el dolor, ni el arrepentimiento, ni esa necesidad de Dios. Por eso Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hay el mismo libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Estas son lo que el Señor Jesús dijo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué hermanos? Se ha acercado. El mismo Señor Jesús también hablaba y pedía que la gente se arrepintiese. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que en esta época necesitamos arrepentimiento, hermanos? Todos necesitamos arrepentimiento. Todos. Pero ¿cuál es el peor enemigo del arrepentimiento? Dígalo más fuerte, hermano. El orgullo. El orgullo no le gusta que nos digan que estoy en pecado. Aún el predicador que habla las cosas fuertes, muchos se sienten incómodos. Y algunos hasta se van de la iglesia porque escuchan cosas que les incomodan. Aún más, las iglesias más llenas son las que tienen pastores que no predican estos temas, que les dicen solamente cosas lindas.
Hermanos, la gracia nos cubre a todos. Todos iremos al cielo, no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su pecado, Dios nos recibirá y Dios hará una fiesta y todas estas cosas, la gente, ¡aleluya! ¡Amén! Pero se van a quedar todos acá. Porque no están preparados. Nunca hicieron una preparación para encontrarse con aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No es lo que la Biblia enseña. Pero tampoco nos gusta a nosotros los adventistas que nos digan cosas. Nos cae mal. ¿Por qué no predica cosas lindas mejor? ¿Por qué tiene que ser tan duro? No se trata de predicar duro. Se trata de predicar la verdad. Imagínense, querido hermano, que pues yo tuve el llamado para predicar. Y si yo vengo acá y les predico las cosas que les predico, no es para que usted se vaya y salga corriendo, ni para que se sienta atacado, sino para que usted tome estas verdades y usted haga decisiones en su vida. Porque, y esto me lo enseñaron a mí hace mucho tiempo, el mismo pastor Gambetta me dijo así: el secreto de una buena predicación es confrontar a las personas con su propio pecado. Si tú no los confrontas, me dijo, nunca van a reconocer que necesitan un Salvador o cambiar de dirección en sus vidas. Entonces, todas estas predicaciones que tienen que ver con la gracia y vamos a ir todos y aquí, o sea, es una mentira. Pero estas predicaciones son realmente lo que nos deben llevar a nosotros. Y el mismo Señor Jesús dijo, arrepentíos, como lo dijo Juan el Bautista. También tenemos que nosotros decir lo mismo. Ahora, ¿qué nos lleva al arrepentimiento, queridos hermanos? ¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? Pues vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué cosa, hermanos? Arrepentimiento para salvación. Entonces, fíjese bien, cuando la palabra de Dios es predicada y usted sabe que lo que se está predicando lo toca a usted en forma directa, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante esa palabra que acabamos de escuchar? ¿Cuál debería ser? Deberíamos sentir dolor y arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Si yo me enojo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si me enojo? Si me enojo, no estoy recibiendo la palabra. Estoy rechazando lo que el Espíritu quiere que yo haga. Y al rechazar, pues me convierto en un candidato para el otro lado del camino. Por eso dice muy claro acá, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte. O sea que hay dos tipos de arrepentimiento o de tristeza. Tristeza para salvación y tristeza para muerte. Romanos capítulo 2,
versículo 4. Miren lo que dice acá, muy interesante. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿a qué cosa, hermanos? Al arrepentimiento. O sea que usted y yo, cuando el Señor nos habla y está tratando de alcanzarnos, deberíamos ir directamente a producir arrepentimiento en el corazón del ser humano. Por eso dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El libro de Hechos, capítulo 2, Hechos 2, versículos 37 al 38, nos dice algo muy, pero muy especial. Nos dice que no cualquiera, pues se puede arrepentir, que hay que tener algunos requisitos. Así que vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2. Versículos 37 al 38. Dice así, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos, otra vez la misma palabra. La escuchamos de Juan el Bautista, la escuchamos del Señor Jesucristo, y ahora, ¿quién lo dice? Pedro. Entonces el arrepentimiento es algo que es serio y que es real, no lo podemos tomar tan ligeramente como lo está tomando todo el mundo. Debemos arrepentirnos de las cosas malas que hacemos, ¿sí o no? Si no nos arrepentimos, usted y yo estamos en serio problema. ¿Qué pasa si yo peco y no me arrepiento del pecado que cometí? ¿Qué pasa? Si no hay arrepentimiento, lo más probable es que continúe viviendo y cometiendo el mismo pecado. Por eso que el arrepentimiento es tan fundamental en todo esto. Dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que todo esto es como una cadena de sucesos en la vida del ser humano. Si usted se arrepiente, cuando a la persona lo enfrentan con su pecado, eso tiene que traer dolor. Y el dolor tiene que traer arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a buscar ¿a quién? A un Salvador. Y el Salvador nos dice, si quieres que yo entre, tienes que bautizarte. Pero las personas que ya estén bautizadas, ¿qué hacen? ¿Se tienen que volver a rebautizar cada vez que pequen? No. Tienen que, cuando nosotros nos equivocamos y confesamos nuestro pecado, tenemos abogado en el cielo que nos perdona, ¿sí o no? Pero no podemos seguir pecando todo el tiempo. Tenemos que arrepentirnos y alejarnos del pecado. Porque si usted y yo proseguimos en el pecado, después el pecado se produce en nuestra mente lo que se llama una costumbre. Y ya después no escuchamos la voz de Dios. Lo hacemos como si fuera automático. El libro de Santiago, capítulo 4. Santiago 4. Versículos 7 al 9.
Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo acá el apóstol? ¿Que debemos pasar llorando? ¿Eso es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que usted y yo, cuando reconocemos que estamos en pecado, tenemos que sentir un dolor profundo en el corazón por haber fallado. Lo peor que nos puede pasar es que cuando pequemos no sintamos el peso de la culpa. Eso es un indicio de que hemos pecado tantas veces, hermanos, que el Espíritu Santo ha comenzado a separarse de nosotros y ya no sentimos dolor al pecar. Por eso es bueno sentir la culpa, el dolor de fallarle a Dios, porque a través del dolor y la culpa es que buscamos de rodillas a ese Salvador. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 11. Fue cuando el Señor Jesús le trajeron a María Magdalena y se la tiraron a los pies. Y entonces él empezó a escribir, y después que escribió agarró una piedra, ¿cierto? Y dice, versículo 10, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué más le dijo? Y no peques más. Ahora, ¿qué es lo que trae el pecado en el ser humano? La muerte la tenemos desde entrada, porque el pecado se cometió y ya nos pasa la muerte en forma automática. ¿Ok? De eso no nos podemos salvar, excepto por la muerte segunda que se hace a través del Señor Jesucristo. Entonces la muerte nos va a llegar a todos de una u otra forma. Eso es algo que no lo podemos quitar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia inmediata del pecado en nuestras vidas? ¿Cuál es qué? Separación de Dios. Esa es una, pero hay más. ¿Qué más produce el pecado? Culpa. ¿Qué más? Tristeza. ¿Qué más? ¿Cómo cuáles? Hay una que se le está escapando. Enfermedad. La enfermedad también es resultado del pecado. Entonces todos nosotros debiésemos entender que no podemos estar jugando con el pecado, porque nos puede llegar una enfermedad terrible. Y el Señor lo puede permitir para que nosotros nos arrepintamos verdaderamente y verdaderamente nos pueda salvar. Porque si no sentimos arrepentimiento, pues nunca vamos a buscar a Dios. Y vamos a seguir jugando con el pecado y vamos a seguir haciéndolo y estamos arruinando nuestra vida y muchas veces arruinamos también la vida de los que nos rodean. Ahí mismo el libro mire, lo que venía hablando, Juan capítulo 5, de la vuelta para atrás, Juan 5, versículo 14. ¿Qué dice ese versículo?
A ver, hágalo más fuerte, léalo más fuerte. Ya que lo leyó. ¿Lo había sanado de qué? Toda la enfermedad está relacionada con ¿qué? Con el pecado. Y le dijo, no peques más, porque si no te puede venir, ¿qué cosa? Algo peor. La enfermedad está relacionada con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado rompe las normas de vida que son mejores para nosotros, y cuando nosotros vivimos rompiendo esas normas, pues algo va a tener que pasar. Y el Señor las permite para que nosotros podamos reaccionar de alguna manera. Lucas capítulo 13, versículos 2 y 3. Lucas 13, 2 y 3. Dice así, bueno, tomámoslo del 1. Dice, en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús acá? A ver si si captaron lo que Él está diciendo. A ver. Oh, eso es lo que está diciendo. Pero ¿cuál es la situación acá? No la agarraron. A ver, ¿cuál es el problema? Que habían unos que estuvieron metidos en cosas que no debieron haber estado. Entonces les dice él, dice, en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Significa que no hay pecados chicos o pecados grandes. El pecado es pecado. Y si alguien está cometiendo un pecado y a mí no se me ha descubierto el pecado, yo no soy mejor que a ese que se le descubrió. Sigo siendo yo un pecador. Entonces yo no puedo condenar a nadie. No puedo condenar absolutamente a nadie. Eso es lo que Dios está diciendo, que nosotros no debemos cometer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Bueno, yo me pregunto, ¿tantas parejas hay acá en la iglesia que están todos allá? No creo, ¿cierto? ¿Ah? No importa, déjalo así, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dije yo, ¿no? Sí. ¿Qué hora es? 25 para las 5. Ok. Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan a ¿qué cosa? ¿Por qué entonces el Señor no ha venido? Porque quiere que usted y yo sentamos y primero padezcamos del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nos va a llevar a todos nosotros a reconocer nuestro pecado y también a apartarnos de él y a buscar una reconciliación con Dios a través de Jesús. Pero yo puedo estar en la iglesia, hermano. Yo puedo estar acá,
Yo puedo guardar el sábado y no sentir ningún arrepentimiento por las cosas malas que yo hago. Aún más, el estado de la iglesia de la Odisea, la iglesia del juicio, es justamente ese, que no tiene ninguna capacidad de reconocer que tiene problemas. ¿Cómo se siente la iglesia de la Odisea? Se siente que está bien, se siente que cree que va a ser salva, se siente que no le pueden decir nada porque ellos tienen todo y el Señor les dice, no tienen nada, estás desnudo, estás ciego, no tienes absolutamente nada bueno. Entonces usted y yo debemos asegurarnos que no sea ese nuestro caso, querido hermano. Y tristemente, y lamento decirlo así, es el caso de la gran mayoría de nosotros. ¿Existe un falso arrepentimiento? Claro que hay falso arrepentimiento. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Dice así, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por un bocado vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Por qué? ¿Era un verdadero arrepentimiento el que sintió Esaú? Obviamente lo que la palabra de Dios dice es que no tenía un arrepentimiento real y verdadero. Ahora imagínense que tenía tanta hambre que por un bocado de frijoles, eran frijoles, ¿no? Lentejas, ya le cambié los legumbres ya. Que por un bocado de lentejas, hermanos, le entregó su primogenitura. ¿Usted sabe lo que significaba la primogenitura? ¿Qué muestra que le entregó la primogenitura por un plato de lentejas? ¿Qué muestra de Esaú? ¿Qué dice eso de Esaú? Que no le importaba nada la parte espiritual. Lo único que le importaba, ¿qué es lo que era? La vida que él llevaba. Él era un hombre de la vida loca. Andaba cazando, hacía esto, pasaba aquí, pasaba allá, le traía a casa al padre y el padre que estaba bien. Bueno, obviamente si le traía a casa al padre, ¿el padre qué hacía? ¿Comía qué cosa? Carne. El padre comía carne. ¿Y cómo estaba al final del tiempo? Estaba ciego. Se quedó ciego. El otro vivía en tiendas, estaba preocupado más de las cosas del Señor, pero tampoco era tan bueno. ¿Por qué? Porque le gustaba mentir. Jacob era mentiroso, pero andaba en las cosas del Señor, pero mentía. Le mintió al padre, se disfrazó. ¿Cuántas veces mintió? Hasta le cambiaron el nombre, ¿no? Ya después no se llamaba Jacob, ¿cómo se llamaba? Israel. Entonces, usted y yo tenemos que entender cuál es el verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, Números 22:31. Números 22:31. Todos conocemos la historia de Balaam, ¿no? Balaam era un hombre que había sido profeta de Dios, pero después se salió de ser profeta de Dios y se hizo un falso profeta para ganar dinero. ¿Ok? Entonces dice el versículo 31, entonces Jehová abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam
hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Usted piensa que él estaba haciendo eso verdaderamente? No. Eso era una falsa adoración, un falso arrepentimiento. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Por ahí siento hojas que todavía se están dando vueltas, así que estoy esperando. Dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Fíjense bien, ¿cuál palabra utilizó de que Judas sintió qué cosa? Le pregunto, ¿sintió arrepentimiento Judas? ¿Usted dice que sí, hermanita Mari? ¿Sintió arrepentimiento Judas? ¿Se arrepintió? Entonces no hubo un arrepentimiento, tuvo remordimiento. Aunque acá dice que él tenía, mire lo que dice, o sea, analice, dice, entonces Judas, el que le había entregado, está hablando de lo que Judas hizo, viendo que era condenado, cuando vio a Jesús condenar, porque pensaba que se iba a soltar, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué a nosotros? Míralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora fíjese bien, si se hubiera arrepentido, no se hubiera ahorcado. Exactamente, hermano. Pedro hizo algo tan terrible como lo hizo Judas. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró amargamente, pero esperó. Recibió lo que tenía que recibir. Él no quiso recibir porque sintió su culpa y dijo, yo tenía un plan y ahora mira, este plan no me resultó. Y escuchó a Satanás y Satanás fue el que le dijo, mejor anda ahí, mátate. Ese es el falso arrepentimiento que viene de parte de Satanás, que nos hace sentir que usted y yo no tenemos perdón. Pero el arrepentimiento verdadero que proviene de Dios nos lleva de vuelta al Salvador, aunque hayamos pecado, hermanos. Y nos podemos arrepentir y nos podemos llevar sobre nuestras rodillas y pedir perdón, que fue lo que Judas no hizo. Por eso el arrepentimiento debe ser acompañado también de restitución. Hay muchas veces que no podemos restituir, pero cuando nosotros hacemos algo, hermanos, en lo posible, si dañamos, tenemos que tratar de restituir. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, versículos 15 y 16. ¿Ya lo tienen? Yo lo tenía en el equivocado. Dice así: si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. O sea que, si usted y yo hemos hecho algo malo, ¿qué es lo que debiésemos intentar hacer para probar verdaderamente nuestro arrepentimiento?
Exactamente, restituir lo malo que hicimos. A veces se puede, otras veces no se puede. O sea, ya no se puede deshacer lo que ya se hizo. Pero, por ejemplo, este es un ejemplo que estoy dando. No estoy tirando una piedra contra nadie, ¿ok? Por favor. Supongamos que usted, cualquiera, o yo, para que después no digan. Me voy al supermercado y entonces en el supermercado había una fruta, o a mí me gustan mucho yo le digo palta, pero le dicen aguacates, ¿no? A mí me encantan los aguacates, las paltas. Y entonces la veo y digo, está rica esa palta, pero ¿cómo está? Está cara, $5 la palta. Y entonces vengo yo y la agarro y me la pongo adentro. Y entonces pago todo lo demás, pero me llevo la palta o el aguacate para la casa y lo saco. Y cuando lo saco, me golpea el Espíritu Santo y me dice, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? Acabas de romper, de quebrar uno de los mandamientos que yo te he dicho que no puedes hacer. No puedes robar, no puedes tomar lo ajeno. Oh, ¿verdad? Digo yo. Ay, Señor, perdóname por esto. Y después agarro un cuchillo y la parto y me la como. ¿Estuvo bien eso, no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que restituir lo que tomé. Mire, a ver. Fui a la tienda y agarré una caja de harina. La caja dice que traía 4 bolsas. Ok. Llevé la caja de las 4 bolsas de harina a la casa. Llegué a la casa y cuando saqué, venían 5. ¿Qué era mi culpa o no de allí? No era su culpa. Pero si usted sabía que usted pagó por 4, ¿qué debió haber hecho con la que tenía de más? Haberla devuelto. Ya. O sea, usted no hizo nada malo en el sentido de que usted se robó eso. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos hacer siempre lo correcto. Entonces, mire, haber vuelto al supermercado y dicho, mire, yo pagué 4, pero había una extra. Y entonces se la devuelvo. A lo mejor la gente le va a decir, ¿sabe una cosa? Por su honestidad se la regalamos. Y usted pues ya ganó un amigo, ganó un montón de cosas. Esa es la verdad. Pero eso es lo que Dios nos espera. Ahora, no siempre podemos restituir. Por ejemplo... He dado cuenta, sí, ¿verdad? De ingreso. Uh-huh. Por ejemplo, también otra vez en este brother, yo pagué con uno de a 10 y él me dio cambio de uno de a 20. Y yo le dije, mira, me estás dando cambio de a 20. Uh-huh. De a 10. Ok. Normal. Exacto. Ya que varias veces me han pasado cosas así. Pero eso ya era cuando yo llegué a la casa y no fue luego, hasta el otro día que yo hacía la caja. Pues vi las 5 bolsas. Entonces ahí sí está bien, hermanos. ¿Por qué lo tiene en su corazón? A ver, ¿por qué lo tiene en su corazón? ¿Por qué cree usted? Exactamente. Porque usted sabe, el Espíritu Santo le está diciendo que eso no debió haber ocurrido. Y siempre que se pueda, para recibir el perdón de cosas que se pueden restituir, hay que hacer la restitución. Yo conozco gente que pues me ha dicho, no, pues o sea, si yo hago algo malo y pues me arrepiento, pido perdón, pero igual saco partido de lo malo que hice. O sea, si yo me robé un dinero, pero no, pues ya me arrepentí ya, así que ya le pedí perdón a Dios. ¿Y el dinero? No, me lo gasté pues. ¿Estuvo bien eso o no? No, pues. Usted y yo tenemos que restituir. En lo posible, para mostrar que estamos realmente arrepentidos, tenemos que restituir.
lo que hicimos mal. O sea, si se puede restituir, a veces que no se puede porque lo hecho ya está, como eso, no se puede desandar lo andado. Pero mientras se pueda, nosotros tenemos que hacerlo. Por eso acá lo dice muy, pero muy claro. Ya estoy casi terminando. Dice, el mayor peligro es posponer el verdadero arrepentimiento. Mientras más pospongamos el arrepentimiento, más se va endureciendo nuestra capacidad de pecar, hasta llegar a cometer el pecado imperdonable, el no escuchar la voz del Espíritu Santo. Podemos dejar de ser lo que hemos sido por causa del pecado. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Quiere que nosotros nos convirtamos en nuevas personas, con nuevos intereses, con nuevas sensaciones, con nuevos estilos de vida. Y así Él va a poder, pues, mostrarle a otro lo que es un verdadero cristiano. Si no somos lo que Dios espera, usted y yo debemos tomar medidas para que esta experiencia sea una experiencia positiva en todos nosotros. El arrepentimiento, hermanos, es fundamental en la vida del cristiano. ¿Entendieron la diferencia entre el falso arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ese? No, acá está hablando acerca de que cuando una persona se arrepiente verdaderamente, debiera intentar restituir lo mal que hizo. En este caso, por ejemplo, dice, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado en el market, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. O sea que tiene una recompensa de parte de Dios ser honrados y fieles en todas las cosas. Y nosotros a veces podemos pensar, no importa, son 25 centavos total. Pero nosotros tenemos que empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Si yo me robo 25 centavos, ¿no es pecado? Si me robo $25, ¿no es pecado? Puedo empezar con 25 centavos, pero después puedo terminar con $25,000. Así es como va trabajando Satanás. Y nosotros vamos metiendo la pata, como decimos, un poco más cada vez, hasta que llega un momento en que ya no tenemos vuelta. Y no podemos hacer eso. Debemos escuchar la voz de Dios cuando nos muestra que estamos haciendo algo mal. Cuando nos muestra que debemos arrepentirnos por lo que sea que el pecado esté haciendo en nosotros. Puede ser un pecado de diferentes formas. A ver, yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han violado el sábado? ¿Alguna vez? ¿Para qué estamos con cosas? No lo escondamos. ¿Cuántos de repente ¿qué hora es? Uy, es sábado y mañana tengo que ir a la iglesia y me encargaron que llevara papas. Y uno dice, pues ya le prometí, así que perdóname, Señor, y me voy y me meto y compro. ¿Sí o no? Le pregunto, ¿estoy violando el sábado, sí o no? Lo estoy violando. Y así como ese, hacemos muchas otras cosas más, hermano. Algunas ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos violando. Ahora, ¿cómo puedo restituir si ya violé el sábado? No puedo restituirlo. Ya cometí el error. Tengo que aprender a trabajar de tal manera, hermanos, de tal forma que no puedo pasar en alto nada de las cosas que no se pueden hacer en sábado. Así de simple. Mire, el otro día, el sábado pasado que venía con mi hija, voy saliendo en la mañana y miro, y se me olvidó echar gasolina, hermano. Yo dije, tenía dos opciones. O pasaba y le decía, Señor, ayúdame, porque tengo que ir a predicar tu palabra, y tú sabes que... O me venía como estaba nomás. Me vine así, pues. Acá llegué, ningún problema.
Me quedaba así un poquitito, pero llegué. Ya después de vuelta pasé a echar gasolina. O sea, podemos buscarle, como dice, la vuelta al asunto. Pero es mucho mejor aprender a ser fiel a Dios, porque Dios hace cosas increíbles con aquellos que buscan la fidelidad. Entonces, la invitación es esa. Primero, que si hemos pecado, sintamos el verdadero arrepentimiento. Segundo, no darle pausa, no abrir la puerta para pecar. Cierre todos los caminos que usted sabe cuál es su debilidad. Todos tenemos debilidades diferentes. Entonces, si tenemos debilidades, no nos metamos en ese camino porque sabemos que vamos a caer. Y si yo caigo y me arrepiento, finalmente va a llegar un día en que no me voy a arrepentir nunca más. Y no voy a tener vuelta a los caminos de Dios. Por eso es tan importante que comprendamos que el Señor desea que sintamos ese verdadero arrepentimiento, el que trae dolor, el que trae búsqueda de un Salvador, el que hace escribir un salmo como el 51 que escribió David, que dijo, Señor, yo soy lo peor que existe, pero tú me has salvado, tú me puedes salvar. Yo soy lo que más odio en mi vida, es lo que yo soy, pero ahora quiero ser diferente. ¿Sí, hermano? Uh-huh. 70 veces 7, le dijo. Sí, pero ahí está hablando de perdonar a los demás. Nosotros estamos hablando de el arrepentimiento por lo malo que hacemos nosotros. Qué fácil es ponerla así. Eso se llama acomodar la palabra a mi propia conveniencia. ¿Ok? Porque Él dice que tenemos que perdonar al prójimo. El Señor nos ha perdonado muchísimo, hermano. Mire, una persona, por ejemplo, que se convierte, supongamos, a los 50 años de edad, tiene 50 años de pecado, hermano. Todos los días, desde la mañana hasta la noche, pecado. Y todos esos pecados, ¿quién se los echó encima? El Señor Jesucristo. Y ahora queremos que nos dé otras 490 veces más. Cuando el Señor dijo, una vez que tú naciste de nuevo, yo espero que tú me sigas. Y ahora tienes el poder del Espíritu Santo en ti. Entonces, pensar de esa manera, no, pues nos tiene que perdonar, es decirle a Satanás, ya Satanás, venga para acá, total, me va a perdonar 490 veces. ¿Me entienden lo que quiero decir? Nuestra vida no le debe abrir la puerta al enemigo, se la tiene que cerrar. Si le abrimos la puerta así un poquitito, él no pide ni permiso, se mete y toma control de todo. Y no importa, él no respeta edad, no respeta religión, no respeta sexo, no respeta absolutamente nada. Él lo que quiere es la perdición suya y mía. Y no va a escatimar un solo esfuerzo para lograr lo que él tanto desea.